Hola, 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 hola a todos. Con ustedes aquí Kenia Aparicio, dándoles un poco de orientación e información acerca de los cubanos que están entrando y que aún no saben qué hacer en ciertas condiciones que le han dado al entregarse a ICE y pasar por inspección. Bueno, con este mensaje quiero informarles porque me han hecho varias preguntas últimamente, cubanos que no saben qué hacer, que aún no tienen una audiencia de corte y no saben qué hacer después del documento que le han dado, y el documento que le han dado tampoco han sabido interpretarlo o no han ido todavía con alguien que tiene jurisdicción en emigración para hacerle la traducción del documento o qué significa realmente el documento que le han dado. Hace poco me hizo una pregunta a alguien que entró con un parol, que le otorgaron un parol al cruzar la frontera. Dicho parol es válido nada más que por 2 meses y me hace la pregunta de ¿qué hago? Oriéntame. ¿Qué hago con este parol? Mucha gente, muchos cubanos me han dicho que el parol no me sirve, que debo de aplicar al asilo, que estoy embarcada, que eso es una orden de deportación, etc. Bueno, mira, los cubanos que han cruzado la frontera le han dado solamente el parol válido por 2 meses o 3 meses o 6 meses, y adjunto a esto le han puesto supervisión puede ser a través del teléfono o a través del grillete. Saben que tienen también una cita en emigración en un tiempo determinado, creo que después de los 2 meses o los 3 meses que el parol expira, deben de presentarse a migración a esta cita. Primeramente, ante todo, antes de continuar con esta información, quiero recordarte, cubano, que no puedes faltar a la cita. No puedes faltar a la cita que te hayan dado para después del parol, porque esa cita va a definir cómo va a ser tu proceso migratorio una vez se venza ese parol que te dieron, esa admisión legal temporalmente que te dieron a los Estados Unidos. Entonces, no faltes a la cita de inmigración, porque esto es un control, tú estás bajo supervisión, y faltar a la cita te dan orden de deportación inmediata. Y entonces ahí sí se complica el caso, porque entonces va a pasar mucho tiempo dentro de los Estados Unidos con una orden de deportación y se te va a hacer muy difícil poder ajustar tu estatus una vez que tengas una orden de deportación, y vas a tener que esperar mucho tiempo para que entonces el gobierno de migración pueda emitir una nueva reforma migratoria que te beneficie por ser cubano, en el caso de los cubanos, ¿no? Entonces, primeramente, a todo aquel cubano que entró con un parol y el parol es por un tiempo definido, 2 meses, 3 meses, 6 meses, puede hacer dos cosas. O entraste con parol, asistes a tu cita, una vez que vayas a la cita y tu cita se termine, Emigración va a darte, lo más probable es que te va a entregar eso, una I-220A, o te emita una extensión del parol. Eso depende de Migración. Esto los abogados, los paralegales, los preparadores, nadie es adivino para saber qué va a hacer Migración en tu caso personal. Segundo, una vez que entraste con el parol, que te dieron una admisión legal, incluso hasta por 24 horas, un parol humanitario o el parol que hayan determinado contigo de darte, aunque sea por 24 horas, si no te quieres aplicar al asilo, no apliques al asilo, porque para tú ajustar tu estatus dentro de los Estados Unidos bajo la ley de ajuste cubano, tienes que reunir 3 requisitos. Uno, demostrar que eres cubano a través de tu pasaporte y tu inscripción de nacimiento, que es súper importante. Si mandas un paquete sin inscripción de nacimiento, eso no lo van a tener, no le van a dar la importancia que lleva. Entonces, tú demuestras que eres cubano a través de tu inscripción de nacimiento. Lo segundo es haber permanecido dentro del país mínimo un año, y en ese año no haber cometido ningún delito, ninguna felonía, no tener un récord criminal pues sucio. Y el tercero es haber sido admitido legalmente a los Estados Unidos. ¿Qué es una admisión legal a los Estados Unidos? No es una I-220A. Una admisión legal a los Estados Unidos es un parole, un visado,
o un parol humanitario o cualquier beneficio migratorio que te haya dado en migración, que aunque haya sido por 24 horas, una visa de no migrante, etcétera, aunque haya sido por 24 horas, si usted ha permanecido dentro de los Estados Unidos, si usted es cubano y no has aplicado para el asilo en un año, al año y un día usted puede ajustar su estatus sin haber aplicado al asilo porque eres cubano. Y en esta reforma migratoria tú puedes calificar por haber entrado con un parol. Si te dieron una I-220A, pero no te han dado cita para corte, no apareces en el sistema, pero entraste con un parol y el parol se te venció, puedes o aplicar al asilo para obtener a los 150 días tu permiso de trabajo y llevar un proceso de asilo en el caso de que quieras ser asilado, o puedes esperar a tener el año dentro del país y ajustar tu estatus porque el parol es una admisión legal. Los paroles que les están dando los cubanos lo dice claramente en el documento. Este parol no te permite trabajar legalmente dentro de los Estados Unidos. Entonces, muchas personas, muchos cubanos vienen a mí y me dicen, yo quiero aplicar el permiso de trabajo porque entré con un parol. El parol te lo dice, el documento de parol te lo dice claramente. No te permite el parol aplicar, el parol que le están dando a los cubanos, aplicar a un permiso de trabajo después de los 150 días. Entonces, esto quiero que lo tengan bien claro. Una muchacha cubana me preguntó que si entró con un parol, el parol se lo dieron por 3 meses, en el caso de ella, que quería aplicar asilo, que si esto le traía consecuencias a su parol. No. Tú puedes entrar con el parol, que es una admisión legal temporal, y aplicar a tu asilo. O sea, no te da ninguno, o sea, aplicar al asilo más bien te abre puerta. Aplicar al asilo te abre una puerta. El asilo no quiere decir que te vas a retener en algo. El asilo no quiere decir que vas a perder algo. Al contrario, si entraste con la admisión legal y tú quieres solicitar tu asilo, esa es la vía para tú poder, a los 150 días después de haber solicitado, obtener un permiso de trabajo y para evitar en el futuro una probable orden de deportación. ¿Por qué? Porque después que se te vence el parol, tú tienes que presentarte a migración 2 días o un día antes de vencer tu parol y lo más probable es que migración te dé una cita ante la corte. Entonces, la cita que te va a dar antes de la corte, tienes que presentarte ante el juez con tu solicitud de asilo, con tu formulario de solicitud de asilo. Para aquellos que tenían cita ante de corte y no aparecen ya en el sistema o les han cerrado el caso administrativamente, no es malo tampoco. Quiere decir que si tu caso fue cerrado administrativamente, puedes aplicar a la ley de ajustes cubano al año de haber permanecido dentro del país, pero a la hora de aplicar hay que enviar evidencias a inmigración de que tu caso fue cerrado administrativamente por el mismo juez de migración que anuló la cita, o sea, que no quiso continuar con el caso, porque no apareces en el sistema, pero te quedas sentada esperando, o ella o él esperando de que pase algo y vienes a aplicar a residencia sin tener el documento de que tu caso fue, o sea, la prueba de que tu caso fue cerrado administrativamente. En este caso, se le solicita al juez de migración con el que tú tenías audiencia, se le solicita a través de una moción el documento o se le pide un request. ¿Por qué yo no aparezco en el sistema? ¿Por qué tenía cita? Preguntándole al juez de migración para que el juez de migración pueda responder con que tu caso fue cerrado administrativamente por las razones que ellos puedan ponerte en el caso. Lo segundo es, los que entraron con una I-220A no tienen audiencia para corte o tienen alguna audiencia, alguna fecha de audiencia pendiente para corte, que alguien les dijo que a todas estas personas les están dando parol y que no tienen que hacer nada y que no tienen que aplicar al asilo. Bueno, yo en esto quiero ser muy cuidadosa. Si tú cruzaste con una I-220A, no tienes cita para corte o tienes ya una cita programada para la corte para tu primera audiencia, debes de ir a tu primera audiencia preparado con el formulario rellenado del asilo. Si no tienes una cita para corte, entraste con una I-220A,
igual debes someter tu petición de asilo, porque la petición de asilo en los casos de I-220A que no califican para solicitar ajuste de estatus entre el 2017 hasta el 2021 noviembre, estas personas sí deben solicitar el asilo. O sea, es un requisito. No te puedes quedar esperando que pase la reforma migratoria, que llegue una reforma migratoria que te puede beneficiar, porque nunca se sabe cuándo Migración va a emitir una nueva reforma migratoria. Entonces, infórmense bien, pidan una primera, segunda, tercera, cuarta, quinta opinión con diferentes abogados de migración, abogados especialistas en el tema de Cuba. Un juez solamente te puede emitir un parol para esos que tienen I-220A, que tienen audiencia o que no tienen audiencia. Si tú te presentas a la audiencia, no esperes que en la casa te va a llegar el parol. Tienes que ir a la entrevista con el juez y tienes que ir preparado con el formulario de la I-589, que es la solicitud de asilo. No puedes esperar a que el juez emita para ti un parol y te lo envíen a la casa si tú entraste después de la fecha donde la reforma migratoria está beneficiando a los cubanos que habían entrado entre el 2017 y el 2020, entre enero de 2017 y noviembre del 2021. Entonces, esto quiero que lo tengas claro. No calificas si entraste a partir de este año con una I-220A y te han puesto una audiencia o no tienes audiencia, somete tu petición de asilo. Envía el formulario rellenado, ¿ok? Hubo una persona que me dijo que el juez, que le había dicho un abogado que por el hecho de que este cubano tiene familia aquí, el juez le iba a dar un parole. O sea, le estaban dando parole a estas personas. Quiero que sepas, yo no dudo de los conocimientos que tengan los abogados de migración. No estoy diciendo que esto puede ser verdad o puede ser mentira, pero cubanos, recepcionen bien la información que les dan, porque a veces nos dan la información y la interpretamos mal. Solamente un abogado te puede dar a ti, un juez te puede dar a ti el beneficio del parol si te presentaste a la audiencia. No te envían, y por el hecho de tú tener un familiar aquí, no quiere decir que te vayan a dar un parol. O sea, ¿sabes cuántos cubanos hay aquí que han entrado cruzando la frontera con una I-220A, que se han presentado a corte, que han presentado su formulario de asilo y todavía están en procesos de migratorios, que tienen a mamá, a papá, tienen hijos y hermanos aquí y no se les ha otorgado ningún beneficio porque tu familia no tiene ninguna influencia positiva en que tú puedas recibir ese beneficio? No es tu familia la que va a hacer de que tú puedas recibir un beneficio como el parole, o que puedas recibir el beneficio como la I-94, o que vayas a recibir un asilo aprobado porque tengas un familiar aquí. El familiar te puede servir como un joint sponsor o joint support de que tú estás aquí en los Estados Unidos al amparo de esta persona que te puede ayudar, que te está dando techo, que te está brindando orientación, guía, etcétera, y que se puede hacer responsable en todo caso de que tú puedas estar aquí sin ser una carga pública, ¿ok? Pero que tú tengas un familiar aquí no te garantiza el beneficio de un parole, no te garantiza que tu I-220A te la van a cambiar porque tienes un familiar aquí. Eso no es cierto. Por eso debemos preguntar cuando no entendamos, cuando hablemos con abogados y no entendamos lo que nos quieren decir, preguntar y preguntar, porque preguntar no es malo. Malo es interpretar algo a la manera de nosotros y entonces darlo por hecho y luego decimos que ese abogado nos mintió o que ese paralegal nos mintió o que ese preparador nos mintió. Entonces, pregunten 100 veces la misma pregunta. Explíquele, díganle al abogado, escríbeme en un papel, dime, explícame, háblame a los cubanos para que puedan entender, porque hay muchos cubanos que todavía no entienden porque, bueno, pues hablamos nosotros nuestro propio dialecto, ¿no? Entonces, tu familia no es una garantía para que te den un parol aquí. Tu familia no es una garantía para que te den una I-94 aquí. La familia que tú tengas aquí no tiene nada que ver con el proceso migratorio con el que tú estás en estos momentos atravesando. Tú cruzaste y esto es ilegal. Esto es una entrada irregular a los Estados Unidos. Y cuando tú pasaste por el punto de control y ICE te hizo inspección,
Emigración te va a procesar debido al documento que ICE te dio. ¿Ok? Si te dio una I-220A, tienes audiencia, ya te llegó audiencia para la corte o no te ha llegado audiencia para la corte, mi sugerencia es: haz tu formulario de asilo, entrega tu formulario de asilo con corte o sin corte. Si no tienes corte, para que entonces puedas ya por lo menos hacer las huellas y ya aparezcas en el sistema de migración, ya tú puedas de verdad ser un extranjero presente en los Estados Unidos, ¿ok? Entonces, si tienes corte, pues presenta tú también tu formulario de solicitud de asilo, porque el juez es quien va a determinar cómo va a llevar tu caso. Si lo cierras, si lo acepta y después luego a los meses no te dan más cita y lo cierran administrativamente, felicidades, puedes aplicar a la residencia. Pero ¿y si no? No esperes una I-220A, no esperen un parol en casa porque tengan familia aquí, no esperen un parol en casa porque alguien les dijo de que les están dando parol a la gente que entró. Sí, te lo dan a la hora de entrar, a la entrada de la frontera, o después que tú has tenido las 3 audiencias con el juez, ¿ok? Entonces no interpretemos las cosas de una forma que para nosotros puede ser creíble, o la interpretamos mal y la damos por hecho. Y pregunten a diferentes abogados de migración, especialistas en el tema de Cuba, ¿ok? Especialistas en el tema de Cuba. Otra pregunta más que recibí hace una semana, como dos semanas. Un notario le dijo a una persona que la probabilidad de que esa persona pudiera hacer residencia en Estados Unidos era 0 porque había solicitado un asilo. Una persona que haya entrado a los Estados Unidos cruzando la frontera y no pasó por inspección está obligado a solicitar el asilo. Sobre todo aquellas personas que cruzaron y tenían un MPP a esperar en México y no les pusieron en el documento que son un Arriving Aliens. Entonces, pregunten a abogados de migración, pregunten a paralegales de migración, porque un notario no tiene jurisdicción acerca de los temas de migración. El notario no tiene nada que ver con inmigración. El notario es un funcionario público que te ayuda a hacer cartas notarizadas para que puedan surtir un efecto ante un tribunal, a la compra de un carro, o para presentar en el consulado personas que están haciendo trámites acerca de convalidaciones de títulos, etcétera. Pero no tiene nada que ver con los trámites de migración. Yo se los digo porque yo también soy notaria, pero mi trabajo como notaria no tiene nada que ver con emigración. Lo que yo hago con emigración es muy independiente. Tiene que ver ya con el paralegalismo que estoy haciendo y tiene que ver con la preparación de documentos legales para migración que estoy haciendo. Lo de notaría no tiene que ver nada de emigración. ¿Ok? Entonces, vayan con abogados de migración, especialistas en el tema de Cuba, y pregúntenle no a 1, pregúntenle a 2, pregúntenle a 3, pregúntenle a 4 y pregunten todo lo que ustedes quieran saber acerca del caso de ustedes para que se puedan informar bien, para que después no digan, me dijo esto, lo interpreté de esta forma y lo di por hecho. Entonces, espero que estas dudas se hayan aclarado y ya saben. Si tienen alguna otra duda, valga la redundancia, tomen contacto conmigo y yo les puedo dar orientación e información. No doy nada por hecho. Gracias. Adiós.